un gusto volver a compartir estas charlas tratando de avanzar un poco más en entender la vida. Y habíamos quedado en la charla anterior en el concepto de evolución. Y decíamos que no existía la evolución, pero no existía en el concepto habitual de evolución, en el cual algo se está transformando en otra cosa. Y decíamos que el concepto de evolución, ya por el año 1922, el maestro Descartes expresaba que evolución era el desenvolvimiento de la capacidad de percibir y de responder en otra dimensión. Es decir, que aquí él ya era muy preciso. No había nada que se estuviera transformando en nada, sino que era el desarrollo, el desenvolvimiento de una cualidad del propio ser, sea del ser humano o sea de cualquier ser en cualquier dimensión. Es el desenvolvimiento de la capacidad de siempre percibir en una dimensión mayor y de siempre responder en una dimensión mayor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, es muy frecuente escuchar la palabra evolución asociada a la palabra aprendizaje. Tampoco estamos aprendiendo nada aquí en el planeta. ¿Por qué no estamos aprendiendo nada? Porque tan solo la existencia física es un mecanismo para experimentar determinadas frecuencias vibratorias. Estamos aquí como una porción del ser. Recuerden lo que yo les decía. Somos una pequeñita fracción del ser que tiene la función de bajar de dimensión y experimentar diferentes frecuencias vibracionales. ¿Para qué? Para provocar desenvolvimientos en nuestro propio ser. Somos como un mecanismo de no experimentación, de experienciación. Un mecanismo que experimenta en esta dimensión densa, con vibraciones muy bajas. Por lo tanto, entonces, aquí lo que estamos haciendo es tan solo recordar un conocimiento que ya tenemos y recordar que somos parte del ser. Esa es la principal dificultad, el que no recordamos que somos parte del ser. Y eso genera que prácticamente la mayoría de la humanidad viva dos realidades simultáneas. Viva como dos vidas, la vida del ser y la vida del ser humano. Pero en el momento que el ser humano nace, allí se produce un desacople, un olvido de que estamos habitualmente integrados al ser, y ese olvido genera una sensación de soledad, que estemos haciendo lo que estemos haciendo, estemos rodeados por las mejores situaciones, siempre dentro nuestro, en el fondo, hay una cierta sensación de infelicidad. Ahora, esa sensación de infelicidad, ¿qué provoca? Provoca la necesidad del movimiento. El movimiento de interacción con otras personas. ¿Para qué? Para crear situaciones que me puedan dar y completar la infelicidad que estoy sintiendo. Pero eso es debido al olvido en el momento del nacimiento, por un lado. Es decir, que la infelicidad base que todo ser humano experimenta, esa insatisfacción que nos obliga siempre a buscar, siempre a hacer una tarea y otra,
es debida, en primer lugar, por el olvido del ser, de nuestra integración al ser en el momento del nacimiento. Pero además, es debida a la falta de sensación de integración y de completud que experimentamos permanentemente. La falta de completud a nuestro ser, de integración a nuestro ser. No solo no tenemos el recuerdo, sino que no tenemos además la sensación, el sentir de completud en nuestro ser, con nuestro ser. Pero acá tenemos que aclarar algo. No sentimos la completud con nuestro ser, es decir, sentimos incompletud, porque nuestro propio ser interno no tiene completud de todas sus partes. Eso ya lo dijimos en una charla anterior. Al no tener él completud de todas sus partes, lógicamente yo estoy envuelto permanentemente por la sensación de incompletud. Y ustedes dirán, pero ¿y en el esquema en el que se armó esta dimensión y la propia dinámica de la estructura humana? ¿Qué sentido tiene? En primer lugar, que yo me olvide. Y en segundo lugar, que tenga que estar siempre buscando, siempre interactuando. Bien, recuerden que todo esto que estamos hablando es para tratar de entender lo que ocurre en la dimensión humana. Pero tratar de entender lo que ocurre en la dimensión humana desde la dimensión humana no es posible. Por lo cual tenemos que ir siempre a planos y dimensiones muy altos para desde allí mirar qué es lo que se ve aquí abajo. Y decíamos entonces que qué finalidad tenía que yo esté continuamente olvidado de que soy el ser, es decir, manifestando una cierta inconsciencia de quién soy y de qué estoy haciendo aquí en el planeta. Pero esa inconsciencia genera un tipo vibratorio, un tipo de energía vibratorio. Recuerden que lo tenemos que pensar en términos de masa humana, humanidad. La humanidad genera a través de la inconsciencia un tipo de vibración baja, densa, que la finalidad que tiene es mantener la vida física andando. Es decir, que si todos despertáramos al mismo tiempo, algo muy importante terminaría, y es que la propia dimensión física llegaría a su fin. Tendríamos que pasar a otras formas de expresiones de vida. Quiere decir entonces que la inconsciencia del ser humano, en estos momentos, en este ciclo planetario, es necesaria para mantener la densidad del suelo planetario, en primer lugar, y para mantener el nivel vibratorio de la masa humana como tal. Eso en primer lugar, como inconsciencia. Pero además, esa inconsciencia, esa incompletud, esa insatisfacción de base, me obliga continuamente a moverme, a hacer interacciones con otros seres humanos, tratando de suplir, de encontrar algo que realmente llene ese hueco que siempre siento. Pero ese movimiento que genera en la humanidad es absolutamente necesario, porque justamente una de las funciones de la existencia manifestada es generar movimiento. Porque en otros niveles vibracionales más altos, los movimientos son más lentos. En cuanto a interacción, son más rápidos por velocidad, pero en cantidad son más lentos.
Entonces se precisa la interacción de la existencia manifestada para que desde la macroconciencia hasta el absoluto se integren también a ese movimiento. Todo esto no es fácil, yo sé, de asimilar, y muchas veces suena hasta disparatado, pero recuerden que una realidad no se puede entender a sí misma mirándose y entendiéndose con las limitaciones que la propia realidad humana tiene. Vamos a seguir charlando naturalmente de esto, vamos a tratar de profundizar y aclarar un poco más estos temas, pero sí saber que lo que está dentro del ser humano, lo que nos obliga a mover, es provocado por la incompletud que nuestro ser tiene, y de eso el ser humano no tiene ninguna responsabilidad. Y de la inconsciencia que manifiesta el ser humano en todos sus actos, y de la inconsciencia que la humanidad tiene en todas sus expresiones, tampoco tiene responsabilidad, porque no tiene libre albedrío. Recuérdenlo, el ser humano simplemente experimenta y expresa una serie de situaciones de las cuales recibe influencias de planos superiores y de su propio ser. Muchísimas gracias.